Ce n'est pas facile d'avoir joué pour Paris Saint-Germain, hein. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas comme aller acheter comment es, comme se dit, Auchan, à l'Auchan, hein. Quand nous cherchons un joueur pour Paris Saint-Germain, il faut être attentif à tout, à tout. A les personnes, a l'argent, parce que si tú payes beaucoup d'argent para un joueur, c'est beaucoup de presión pour... Según el periódico español Marca, el Barcelona se prepara para un duro partido contra el Paris Saint-Germain este miércoles, correspondiente a la segunda ronda de la fase de grupos de la Champions League, ante la expectativa de cambios significativos en la alineación del entrenador Hansi Flick. Tras el reciente partido de Liga contra la Real Sociedad, es probable que Flick dé a Lamine Yamal y Dani Olmo la titularidad, en sustitución de Drieu y Rooney. Marcus Rashford parece estar firmemente en la titularidad, tras haber impresionado esta temporada con 4 asistencias y 2 goles contra Newcastle. La mayor duda es el lateral izquierdo. Alejandro Balde ha regresado de una lesión que lo mantuvo de baja durante un mes. Su último partido fue contra el Rayo Vallecano el 31 de agosto. El cuerpo técnico se muestra cauteloso sobre su regreso, lo que podría llevar a Flick a buscar otras alternativas. Por otro lado, el joven Gerard Martín se ha consolidado como una opción fiable en defensa, gracias a su potencia aérea y disciplina táctica, que otorga mayor libertad a sus compañeros de ataque. Eric García se ha convertido en una sorpresa en los planes de Flick, tras haber sido utilizado por el técnico alemán en varias posiciones en los últimos partidos, destacando como lateral izquierdo contra la Real Sociedad. La flexibilidad del jugador lo convierte en uno de los candidatos más destacados para liderar la banda izquierda contra el equipo parisino. El exentrenador del Barcelona, Luis Enrique, expresó su gran admiración por el rendimiento del equipo esta temporada con Hansi Flick, subrayando que las comparaciones con temporadas anteriores son inapropiadas debido a las diferentes circunstancias y situaciones. Enrique declaró: "Creo que comparar no es lo mejor. No deberíamos comparar dos equipos, ni siquiera dos entrenadores, porque las situaciones son completamente diferentes. Lo que quiero decir es que me ha encantado este equipo con Flick desde el principio. ¿Por qué?". Según el periódico catalán Sport, el entrenador alemán Hansi Flick se enfrenta a una de sus pruebas más difíciles desde que asumió el cargo en el Barcelona, cuando el club catalán se enfrenta al actual campeón de Europa, el Paris Saint-Germain, en un esperado partido de la Champions League. Flick es consciente de que la clave para superar al equipo de Luis Enrique reside en seleccionar con éxito la alineación adecuada para contrarrestar la alta presión del equipo parisino, comenzando con una construcción de juego desde atrás, liderada por la dupla defensiva. A diferencia de la temporada pasada, cuando dependía constantemente de la dupla Koparsinigo-Martínez, el técnico aún no ha definido su dupla titular, aunque es probable que Araujo y Koparsí sean titulares en lugar de Eric García y Christensen. En la rueda de prensa previa al partido, Flick afirmó su plena confianza en todos sus defensas, explicando: "Todos los rivales tienen sus puntos fuertes, y por eso necesitamos a los jugadores adecuados y rotar. No es que no haya encontrado la fórmula, pero tengo plena confianza en todo el equipo, y eso es positivo. A pesar de las muchas lesiones, lo superaremos". Hay quien recuerda las declaraciones de Luis Enrique en su famoso documental No tienes ni idea, cuando reveló su plan para presionar a Koparsí y dejar espacio a Araujo, quien cometió un error al pasar el balón que terminó con una zancadilla a Barcolla y su expulsión. Esto provocó el colapso del Barcelona en Montjuic y su eliminación de los cuartos de final de la Champions League 2023/24. Sin embargo, Flick se negó a vincular el presente con el pasado, defendiendo a su capitán Araujo, diciendo: "Lo que mencioné es del pasado, de hace 2 años, y la situación ahora es completamente diferente. Tengo la máxima confianza y convicción en Araujo. Es uno de nuestros líderes, lo da todo, y estoy muy contento con él. Pedri lidera, Lamine decide, y el Barcelona se pone por delante sin conocer la derrota". El equipo. Según el periódico español Marca, el Barcelona se prepara para un duro partido contra el Paris Saint-Germain este miércoles, correspondiente a la segunda ronda de la fase de grupos de la Champions League, ante la expectativa de cambios significativos en la alineación del entrenador Hansi Flick. Tras el reciente partido de Liga contra la Real Sociedad, es probable que Flick dé a Lamine Yamal y Dani Olmo la titularidad, en sustitución de Drieu y Rooney. Marcus Rashford parece estar firmemente en la titularidad, tras haber impresionado esta temporada con 4 asistencias y 2 goles contra Newcastle. La mayor duda es el lateral izquierdo. Alejandro Balde ha regresado de una lesión que lo mantuvo de baja durante un mes.
Su último partido fue contra el Rayo Vallecano el 31 de agosto. El cuerpo técnico se muestra cauteloso sobre su regreso, lo que podría llevar a Flick a buscar otras alternativas. Por otro lado, el joven Gerard Martín se ha consolidado como una opción fiable en defensa, gracias a su potencia aérea y disciplina táctica, que otorga mayor libertad a sus compañeros de ataque. Eric García se ha convertido en una sorpresa en los planes de Flick, tras haber sido utilizado por el técnico alemán en varias posiciones en los últimos partidos, destacando como lateral izquierdo contra la Real Sociedad. La flexibilidad del jugador lo convierte en uno de los candidatos más destacados para liderar la banda izquierda contra el equipo parisino. El exentrenador del Barcelona, Luis Enrique, expresó su gran admiración por el rendimiento del equipo esta temporada con Hansi Flick, subrayando que las comparaciones con temporadas anteriores son inapropiadas debido a las diferentes circunstancias y situaciones. Enrique declaró: "Creo que comparar no es lo mejor. No deberíamos comparar dos equipos, ni siquiera dos entrenadores, porque las situaciones son completamente diferentes. Lo que quiero decir es que me ha encantado este equipo con Flick desde el principio. ¿Por qué?". Según el periódico catalán Sport, el entrenador alemán Hansi Flick se enfrenta a una de sus pruebas más difíciles desde que asumió el cargo en el Barcelona, cuando el club catalán se enfrenta al actual campeón de Europa, el Paris Saint-Germain, en un esperado partido de la Champions League. Flick es consciente de que la clave para superar al equipo de Luis Enrique reside en seleccionar con éxito la alineación adecuada para contrarrestar la alta presión del equipo parisino, comenzando con una construcción de juego desde atrás, liderada por la dupla defensiva. A diferencia de la temporada pasada, cuando dependía constantemente de la dupla Koparci-Martínez, el técnico aún no ha definido su dupla titular, aunque es probable que Araujo y Koparci sean titulares en lugar de Eric García y Christensen. En la rueda de prensa previa al partido, Flick afirmó su plena confianza en todos sus defensas, explicando: "Todos los rivales tienen sus puntos fuertes, y por eso necesitamos a los jugadores adecuados y rotar. No es que no haya encontrado la fórmula, pero tengo plena confianza en todo el equipo, y eso es positivo. A pesar de las muchas lesiones, lo superaremos". Hay quien recuerda las declaraciones de Luis Enrique en su famoso documental No tienes ni idea, cuando reveló su plan para presionar a Koparci y dejar espacio a Araujo, quien cometió un error al pasar el balón que terminó con una zancadilla a Barcolla y su expulsión. Esto provocó el colapso del Barcelona en Montjuic y su eliminación de los cuartos de final de la Champions League 2023/24. Sin embargo, Flick se negó a vincular el presente con el pasado, defendiendo a su capitán Araujo, diciendo: "Lo que mencioné es del pasado, de hace 2 años, y la situación ahora es completamente diferente. Tengo la máxima confianza y convicción en Araujo. Es uno de nuestros líderes, lo da todo, y estoy muy contento con él. Pedri lidera, Lamine decide, y el Barcelona se pone por delante sin conocer la derrota. El equipo". Según el periódico español Marca, el Barcelona se prepara para un duro partido contra el Paris Saint-Germain este miércoles, correspondiente a la segunda ronda de la fase de grupos de la Champions League, ante la expectativa de cambios significativos en la alineación del entrenador Hansi Flick. Tras el reciente partido de Liga contra la Real Sociedad, es probable que Flick dé a Lamine Yamal y Dani Olmo la titularidad, en sustitución de Drieu y Rooney. Marcus Rashford parece estar firmemente en la titularidad, tras haber impresionado esta temporada con 4 asistencias y 2 goles contra Newcastle. La mayor duda es el lateral izquierdo. Alejandro Balde ha regresado de una lesión que lo mantuvo de baja durante un mes. Su último partido fue contra el Rayo Vallecano el 31 de agosto. El cuerpo técnico se muestra cauteloso sobre su regreso, lo que podría llevar a Flick a buscar otras alternativas. Por otro lado, el joven Gerard Martín se ha consolidado como una opción fiable en defensa, gracias a su potencia aérea y disciplina táctica, que otorga mayor libertad a sus compañeros de ataque. Eric García se ha convertido en una sorpresa en los planes de Flick, tras haber sido utilizado por el técnico alemán en varias posiciones en los últimos partidos, destacando como lateral izquierdo contra la Real Sociedad. La flexibilidad del jugador lo convierte en uno de los candidatos más destacados para liderar la banda izquierda contra el equipo parisino. El exentrenador del Barcelona, Luis Enrique, expresó su gran admiración por el rendimiento del equipo esta temporada con Hansi Flick, subrayando que las comparaciones con temporadas anteriores son inapropiadas debido a las diferentes circunstancias y situaciones. Enrique declaró: "Creo que comparar no es lo mejor. No deberíamos comparar dos equipos, ni siquiera dos entrenadores,
porque las situaciones son completamente diferentes. Lo que quiero decir es que me ha encantado este equipo con Flick desde el principio. ¿Por qué? Según el periódico catalán Sport, el entrenador alemán Hansi Flick se enfrenta a una de sus pruebas más difíciles desde que asumió el cargo en el Barcelona cuando el club catalán se enfrenta al actual campeón de Europa, el Paris Saint-Germain, en un esperado partido de la Champions League. Ce n'est pas facile d'avoir joué pour Paris Saint-Germain, hein? Ce n'est pas facile. Ce n'est pas comme aller acheter comment es, comme se dit, les Auchan, à l'Auchan, hein? Quand nous cherchons un joueur pour Paris Saint-Germain, il faut être attentif à tout, à tout. À les personnes, à l'argent, parce que si tu payes beaucoup d'argent par un joueur, c'est beaucoup de pression pour... Según el periódico español Marca, el Barcelona se prepara para un duro partido contra el Paris Saint-Germain este miércoles, correspondiente a la segunda ronda de la fase de grupos de la Champions League, ante la expectativa de cambios significativos en la alineación del entrenador Hansi Flick. Tras el reciente partido de Liga contra la Real Sociedad, es probable que Flick dé a Lamine Yamal y Dani Olmo la titularidad, en sustitución de Drieu y Rooney. Marcus Rashford parece estar firmemente en la titularidad, tras haber impresionado esta temporada con 4 asistencias y 2 goles contra Newcastle. La mayor duda es el lateral izquierdo. Alejandro Balde ha regresado de una lesión que lo mantuvo de baja durante un mes. Su último partido fue contra el Rayo Vallecano el 31 de agosto. El cuerpo técnico se muestra cauteloso sobre su regreso, lo que podría llevar a Flick a buscar otras alternativas. Por otro lado, el joven Gerard Martín se ha consolidado como una opción fiable en defensa, gracias a su potencia aérea y disciplina táctica, que otorga mayor libertad a sus compañeros de ataque. Eric García se ha convertido en una sorpresa en los planes de Flick, tras haber sido utilizado por el técnico alemán en varias posiciones en los últimos partidos, destacando como lateral izquierdo contra la Real Sociedad. La flexibilidad del jugador lo convierte en uno de los candidatos más destacados para liderar la banda izquierda contra el equipo parisino. El exentrenador del Barcelona, Luis Enrique, expresó su gran admiración por el rendimiento del equipo esta temporada con Hansi Flick, subrayando que las comparaciones con temporadas anteriores son inapropiadas debido a las diferentes circunstancias y situaciones. Enrique declaró: "Creo que comparar no es lo mejor. No deberíamos comparar 2 equipos, ni siquiera 2 entrenadores, porque las situaciones son completamente diferentes. Lo que quiero decir es que me ha encantado este equipo con Flick desde el principio. ¿Por qué?". Según el periódico catalán Sport, el entrenador alemán Hansi Flick se enfrenta a una de sus pruebas más difíciles desde que asumió el cargo en el Barcelona cuando el club catalán se enfrenta al actual campeón de Europa, el Paris Saint-Germain, en un esperado partido de la Champions League. Flick es consciente de que la clave para superar al equipo de Luis Enrique reside en seleccionar con éxito la alineación adecuada para contrarrestar la alta presión del equipo parisino, comenzando con una construcción de juego desde atrás, liderada por la dupla defensiva. A diferencia de la temporada pasada, cuando dependía constantemente de la dupla Koparsy-Martínez, el técnico aún no ha definido su dupla titular, aunque es probable que Araujo y Koparsy sean titulares en lugar de Eric García y Christensen. En la rueda de prensa previa al partido, Flick afirmó su plena confianza en todas sus defensas, explicando: "Todos los rivales tienen sus puntos fuertes, y por eso necesitamos a los jugadores adecuados y rotar. No es que no haya encontrado la fórmula, pero tengo plena confianza en todo el equipo, y eso es positivo. A pesar de las muchas lesiones, lo superaremos". Hay quien recuerda las declaraciones de Luis Enrique en su famoso documental, No tienes ni idea, cuando reveló su plan para presionar a Koparsy y dejar espacio a Araujo, quien cometió un error al pasar el balón que terminó con una zancadilla a Barcolla y su expulsión. Esto provocó el colapso del Barcelona en Montjuic y su eliminación de los cuartos de final de la Champions League 2023/24. Sin embargo, Flick se negó a vincular el presente con el pasado, defendiendo a su capitán Araujo, diciendo: "Lo que mencioné es del pasado, de hace 2 años, y la situación ahora es completamente diferente. Tengo la máxima confianza y convicción en Araujo. Es uno de nuestros líderes, lo da todo, y estoy muy contento con él. Pedri lidera, Lamine decide, y el Barcelona se pone por delante sin conocer la derrota". El equipo. Según el periódico español Marca, el Barcelona se prepara para un duro partido contra el Paris Saint-Germain este miércoles, correspondiente a la segunda ronda de la fase de grupos de la Champions League,
ante la expectativa de cambios significativos en la alineación del entrenador Hansi Flick. Tras el reciente partido de liga contra la Real Sociedad, es probable que Flick dé a Lamine Yamal y Dani Olmo la titularidad, en sustitución de Drew y Rooney. Marcus Rashford parece estar firmemente en la titularidad, tras haber impresionado esta temporada con 4 asistencias y 2 goles contra Newcastle. La mayor duda es el lateral izquierdo. Alejandro Balde ha regresado de una lesión que lo mantuvo de baja durante un mes. Su último partido fue contra el Rayo Vallecano el 31 de agosto. El cuerpo técnico se muestra cauteloso sobre su regreso, lo que podría llevar a Flick a buscar otras alternativas. Por otro lado, el joven Gerard Martín se ha consolidado como una opción fiable en defensa, gracias a su potencia aérea y disciplina táctica, que otorga mayor libertad a sus compañeros de ataque. Eric García se ha convertido en una sorpresa en los planes de Flick, tras haber sido utilizado por el técnico alemán en varias posiciones en los últimos partidos, destacando como lateral izquierdo contra la Real Sociedad. La flexibilidad del jugador lo convierte en uno de los candidatos más destacados para liderar la banda izquierda contra el equipo parisino. El exentrenador del Barcelona, Luis Enrique, expresó su gran admiración por el rendimiento del equipo esta temporada con Hansi Flick, subrayando que las comparaciones con temporadas anteriores son inapropiadas debido a las diferentes circunstancias y situaciones. Enrique declaró: "Creo que comparar no es lo mejor. No deberíamos comparar 2 equipos, ni siquiera 2 entrenadores, porque las situaciones son completamente diferentes. Lo que quiero decir es que me ha encantado este equipo con Flick desde el principio. ¿Por qué?". Según el periódico catalán Sport, el entrenador alemán Hansi Flick se enfrenta a una de sus pruebas más difíciles desde que asumió el cargo en el Barcelona, cuando el club catalán se enfrenta al actual campeón de Europa, el Paris Saint-Germain, en un esperado partido de la Champions League. Flick es consciente de que la clave para superar al equipo de Luis Enrique reside en seleccionar con éxito la alineación adecuada para contrarrestar la alta presión del equipo parisino, comenzando con una construcción de juego desde atrás, liderada por la dupla defensiva. A diferencia de la temporada pasada, cuando dependía constantemente de la dupla Koparci-Martínez, el técnico aún no ha definido su dupla titular, aunque es probable que Araujo y Koparci sean titulares en lugar de Eric García y Christensen. En la rueda de prensa previa al partido, Flick afirmó su plena confianza en todos sus defensas, explicando: "Todos los rivales tienen sus puntos fuertes,